En Caracol Radio y Radioactiva es hora de hablar de Deporte Universal. Hola, bienvenidos a esto que es Deporte Universal en Caracol Radio y Radioactiva. Soy Juan Camilo Ortiz, les doy la bienvenida a este nuevo episodio del miércoles 10 de septiembre, ya es miércoles. Pasado mañana es viernes y llega el fin de semana nuevamente y nuevamente a relajarnos. Mucho deporte el fin de semana. Gran premio de San Marino en Imola para el Mundial de Motociclismo y David Alonso. Segunda semana de la NFL, de la temporada regular, luego de una espectacular semana 1, un inicio impresionante, súper divertido, con partidazos que tuvimos la semana pasada. Tendremos eso y mañana iniciando, ¿no? Ya mañana jueves empieza esa semana 2 con un partidazo en el Lambeau Field, estadio de los Packers de Green Bay, recibiendo a un gran equipo como los Comandantes de Washington. Va a ser interesante ver qué ocurre en ese enfrentamiento entre mariscales de campo Jordan Love por el lado de los Packers y Jaden Daniels por el lado de Washington. Y bueno, hoy hablamos un poquito de lo que puede ser ese partido, pero como ayer, ya usualmente la idea es que hagamos el resumen semanal de las grandes ligas los martes para hacer los miércoles de fútbol americano. Pues esta semana nos tocó invertir porque se quedó de fiesta parrandeando en Barranquilla Miguel Prieto, que es nuestro hombre fuerte en el béisbol, y luego de la fiesta tan brava que se pegó en Barranquilla, resultó en mesitas. Se descontroló todo. Sí. De repente estaba celebrando la clasificación en Barranquilla y me desperté y estaba en mesitas del colegio. Entonces, un poco de descontrol, pero sí, empalmó con el triunfo de ayer contra Venezuela. Bueno, veo que la pasó bueno, viene averiada la voz y todo. ¿Cómo sería la fiesta tan brava que se pegó el señor Miguel Prieto? Pero bueno, ya hoy entonces miércoles vamos a hacer nuestro resumen semanal de las grandes ligas con los peloteros colombianos que tienen noticias y obviamente el listado de poder de esos 6 equipos que nos van a dejar seguramente noticias esta semana, son de los relevantes para esta semana que transcurre en el béisbol de los Estados Unidos. Ahora sí, para esto y mucho más tenemos un equipo poderoso de amigos muy fanáticos del deporte como Luis Carlos Guerrero. ¿Qué pasa, Luisca? Juanca, querido, ¿cómo le va? Oiga, a quien nos sigue apenas, a quien por hoy se está estrenando en Deporte Universal, gracias. Son muchos los que a diario van llegando a Deporte Universal, muchos fans de la NBA que no saben nada de fútbol americano, pero que empiezan a aprender más o menos. Muchos fans de fútbol americano que no saben nada de la NBA, pero que llegan por acá. Gente del tenis, de los deportes a motor. Así que gracias por estar con Deporte Universal. Recuerde, YouTube también estamos en Radioactiva Colombia. Claro, en Caracol en nuestras frecuencias y en YouTube también. Se sigue jugando Eurobasket y también le traje noticias de un jugador del que habíamos hablado bastante y es una ficha fundamental de los Bulls, que yo le decía en su momento, sigo escuchando antes de que sonara la chicharra al narrador diciendo "Tennis for the win". Bueno, ya le voy a contar qué pasó, renovaron o no a una de sus estrellas, porque así de sencillo es. Y también, o más bien, por otra parte, un jugador que parece que contratos en la mesa y demás y no le sirve ninguno, lo que parece que va llevando a Ben Simmons hacia la pregunta de ¿se va a retirar o qué? Sí, ¿se va a ir o qué, hermano? Así de sencillo, ¿qué es lo que quiere? Ya le pusieron contrato, lo llamaron de Nueva York, que tan, no, que no me sirve. Así que hay un jugador que podría estar colgando tenis. Bueno, de eso hablaremos hoy y también ahora sí oficialmente Miguel Prieto en su regreso de Barranquilla y mesitas del colegio. ¿Qué pasa, Miguel? Yo, Juanca, Luisca, no me vuelvo a poner en Barranquilla, me quedo porque me la puso el miércoles y vea, casi no vuelvo. Y ese niño en la cara esperando los pañales. Sí. No. Ya me llama. Oiga, ¿usted tiene alguien por quien responder? No, ya, tocó volver. Retomar actividades, bueno, con béisbol, porque estamos en las últimas semanas de la temporada regular de las grandes ligas. Y le traigo noticia de un colombiano que cambió de equipo en las grandes ligas. Entonces, ya en un ratico le cuento eso y mucho más de Major League Baseball. Bueno, perfecto. Hoy entonces nos vamos de resumen semanal de las grandes ligas del béisbol de Estados Unidos, de este cambio, y hablemoslo de una vez para hacer de abrebocas con lo que más siempre nos importa a nosotros, que son los peloteros colombianos. ¿Qué pasó en esta última semana con los peloteros colombianos, Miguel? Y cuéntenos ese cambio de Donovan Solano, ese es el jugador que va a cambiar. Donovan Solano, su última aparición fue el 24 de agosto con los Marineros de Seattle en la victoria 11-4 sobre los Atléticos de Oakland. Fue liberado por Seattle, pues no jugaba desde hace rato, fue liberado por Seattle y acaba de ser firmado por los Rangers por un contrato de ligas menores.
con los Rangers de Texas. Es un equipo que viene levantando y Sí. se está metiendo en la pelea por un puesto a playoffs. Bueno, inicialmente Donovan va a estar jugando AAA seguramente en los equipos filiales de los Rangers de Texas, y dependiendo de su desempeño ahí seguramente lo utilizarán en algunos momentos de lo que queda de este mes. Lo ascenderán para que juegue algunos partidos, demuestre lo que tiene y de pronto va a hacerse con un cupo en el roster inicial, pero va a estar difícil, porque no le ha ido bien este año. No tuvo una buena temporada en Seattle. Batió para 2.52, que es su promedio más bajo en Grandes Ligas desde 2016, cuando bateó para 2.27 con los Yankees. Entonces no tuvo una buena campaña, una buena actuación con los Marineros. Pero es un buen refuerzo para el cuadro de los Rangers, teniendo en cuenta lesiones. Porque Marcus Semien y Corey Seager están lesionados, se están recuperando. Entonces puede aparecer otra lesión y puede llegar el impacto inmediato de Donovan Solano con el primer equipo de los Rangers. Claro, hay que recordar una cosa también. Nosotros a veces estamos exigiendo mucho a Donovan, y Donovan ya tiene 37 años. Además, Donovan lleva ya mucho tiempo estando en ese circuito de Grandes Ligas. Como dijo muy bien Miguel, tuvo un momento como en su cúspide de rendimiento con los Gigantes de San Francisco y era más joven en esa época. Ya ahorita pedirle que vuelva a ser igual de relevante, eso es muy difícil, porque pues ya 37 años son 37 años. Y ojo que destacan que su versatilidad, porque digamos en los Marineros venía jugando como primera base principalmente, pero puede desempeñarse también en segunda y tercera base, entonces es un plus para la rotación para la alineación de los Rangers. Entonces esperar a ver cómo avanza este nuevo fichaje, este nuevo equipo para Donovan Solano. Bueno, ¿qué más ha pasado? José Quintana jugó y perdió, ¿no? José Quintana el lunes 5-0 perdió justamente contra los Rangers. 6.2 entradas, permitió 4 hits, uno de ellos fue home run. Las 5 carreras se las anotaron a él, entonces pues le dieron derrota a José Quintana. Es su segunda apertura en este mes de septiembre. Tiene récord de 11 victorias, 6 derrotas en 23 juegos en esta temporada. Bueno, el récord sigue por lo menos positivo, pero empiezan a aparecer las L's o las D's, dependiendo. Si lo hablan en inglés, las loses. oh my God. Y las D's, the rates. Oh. Entonces, bueno, pues esperemos que logre mantener el porcentaje positivo y no que lo vaya a pasar las derrotas y las L's a las W's, ¿no? Bueno, ¿algo más con los colombianos? Nabil Crismat también jugó el lunes. Fue el abridor de los Diamondbacks en la derrota 11-5 ante sus Gigantes de Francisco, y trajo gorrita a los Gigantes de San Francisco. ¡Let's go, Giants! Pero vencieron a Nabil, hombre. 4 entradas, concedió 6 hits, 2 de ellos fueron jonrones, No, bien. 3 ponches, aunque no le dieron la derrota a él. Entonces sigue su récord en 2 victorias y 0 derrotas en 5 apariciones esta temporada para Nabil. Nos salvamos con Nabil. Estoy preocupado con los peloteros colombianos porque ya teníamos bien poquitos y los que están empezando a desfallecer. Sí. Y hay que ver, a ver, hay varios peloteros jóvenes que están en el circuito de ligas menores, están tratando de entrar a la máxima, pero no ha sido fácil. Pareciera que esa renovación de los peloteros colombianos no está tan bien. Hay que ver qué se está haciendo en el béisbol colombiano, ¿no? Pero sí ya no se siente tan poderoso como hace unos años. Hace unos 5 años teníamos muchos peloteros jugando en Grandes Ligas. Así pues, no eran las estrellas, pero estaban ahí. Y ahora estamos viendo 4 o 5. Por ahora no hay señales de Giovanni Urshela. Y Urshela sí, salió de los Atléticos y... Para cerrar esta parte de colombianos, Elías Díaz. Ya son 4 apariciones en este mes de septiembre, 6 turnos al bat, 2 hits y lo poncharon en una oportunidad. No tiene carreras impulsadas en este mes de septiembre. Bueno. Recordemos que él es el suplente, digamos, de Freddy Fermín como catcher de los Padres de San Diego. Bueno, perfecto. Así empezamos las Grandes Ligas, que son parte de Deporte Universal en Caracol Radio Radioactiva. Bienvenidos. Deporte Universal, el espacio donde mi hijo se sienta a conversar conmigo. Avanzamos con Deporte Universal en Caracol Radio y Radioactiva y estamos en la noche del miércoles, mitad de semana, para hablar de las Grandes Ligas del béisbol que está en la recta final de la temporada regular. Quedan 3 semanitas y sabremos quiénes serán los equipos que avanzarán a la postemporada e intentarán llegar a una serie mundial. Hay unos que están bien cerca ya de asegurar su cupo en lo que son los playoffs. Vamos a hablar de eso y mucho más. Pero antes preguntémonos
¿Qué pasó? ¿Qué pasó ayer en las grandes ligas, Miguel Prieto? Los Phillies de Filadelfia vencieron 9-3 a los Mets de Nueva York. Ish, En un rato en nuestro ranking de poder le va a entregar unos detalles de ese partido bien interesantes. ok. Los Yankees perdieron 12-2 Ajá. contra los Tigres de Detroit. Qué muñequera. Los Tigres ¿Cuánto? que 12-2. 12-2. No. Los Tigres que siguen siendo en este momento el segundo equipo de la Liga Americana y con esa victoria alejan a los Yankees, que están terceros. Sí, y los Toronto Blue Jays, que están en esa misma división, esa lucha interesante Ujú. en la división entre Toronto, Boston y Nueva York, los Ujú. Yankees. Ganó Toronto, le ganó 4-3 a los Astros, que también está peleando por el título de su división. Que siguen siendo los líderes de la Liga Americana en este momento, son los primeros. ¿Algo más? Los Cerveceros de Milwaukee perdieron 5-4 ante los Rangers. Ojo con ese equipo, Ve- viene levantando. Sí, esta última semana para Cerveceros no ha sido buena. Han tenido varias derrotas, entre ellas la que ya les contamos tuvo José Quintana, pero ayer también. Y efectivamente los Rangers de Texas llevan 2 semanas acelerando, porque esto lo hablamos también hace 8 días antes de que usted se fuera de fiesta a Barranquilla. hablamos de eso, que los tejanos venían ya con una semana poderosa. Sí. Ajá. Y los Dodgers vencieron 7-2 al peor equipo, a los Rockies de Colorado. El equipo de Luis, hombre, sus Rockies. En cualquier momento regresemos. Ajá. Calentando para Ya hacer verás. zancadilla. Sí. Ya verás, en cualquier momento dañamos un caminado que venga lindo. Ajá. ¿Algo más ayer en Grandes Eso Ligas? por lo que pasó ayer en las grandes. ligas. Bueno, Los perfecto. Rockies de Luis Carlos. Los Rockies de Luis Carlos. Los Rockies de Colorado. Bien, Del Colorado, lo voy a decir el Colorado, me Luis gusta. Carlos. Luis Colorado. Luis Colorado. Bueno, en Eurobásquet ayer pasó algo, ¿no? Sí, claro, ayer ya se decidió lo que va a ser una de las semifinales en el partido que ganó Finlandia 93-79 contra Georgia. Finlandia se metió también y Grecia que le ganó 87-76 a Lituania. ¿Cuáles partidos se vienen? Pues claro, Grecia y Turquía, y le contaré después del partidazo entre Alemania y Eslovenia con el Eurobásquet que se sigue jugando. Ya la final va a ser este domingo, es el último partido, y también el domingo se juega, pero en la mañana, el partido por el tercer lugar. Bueno, perfecto, ahí está, es lo que tenemos en Eurobásquet, que mañana seguramente tendremos información de Luka Doncic, Claro. que vuela con Eslovenia. Uy, Bueno, sí. Hoy tuvo un arranque ese señor, de locura, verdad. ¿no? Qué Sí. miedo. Cómo Bueno. está asistiendo, cómo está lanzando. No cree en nadie. es una locura Luka Doncic, la bestia, liberen a la bestia. Bueno, hablemos de nuestro listado de poder de las grandes ligas. Ahora sí enfoquémonos en esos 6 equipos que creemos son muy relevantes para lo que es esta semana del béisbol de los Estados Unidos, y empecemos con el número 2 de la Liga Nacional, de la Liga. Están superando a equipos tan importantes como Los Ángeles Dodgers, que los tienen a raya y no los han dejado acercarse. Los Phillies tienen una pinta de que van a asegurar ese segundo puesto pronto, porque bueno, los primeros sí están lejos, que son los Cerveceros de Milwaukee, pero en la liga, ¿no? Estamos hablando de la liga, no la división. Pero los Phillies en la Liga Nacional están ahí segundos y se alejan del tercero. ¿Por qué están en el listado de poder esta semana los Phillies de Filadelfia, Miguel? Además de ser el segundo mejor equipo de su liga, es el segundo mejor equipo de las grandes ligas, detrás de los Cerveceros de Milwaukee. Veníamos hablando las últimas semanas de la ventaja que tenían los Tigres de Detroit en su división, como la más amplia, pues ahora eso le pertenece a los Phillies de Filadelfia. Son 9 juegos sobre los Mets de Nueva York. Entonces eso ya, digamos, el título de división ya está prácticamente listo. Lo que quiere asegurar es el segundo lugar en su liga para saltarse la ronda de comodines. Recordemos que el campeón de cada división va a playoffs, pero el de peor récord entre los 3 va a la ronda de comodines. Entonces quiere saltarse ese paso los Phillies de Filadelfia, que les llevan 4 juegos en esa lucha a los Dodgers. Le quedan 17 partidos a los Phillies, y según el número mágico del que hablan en el béisbol de los Estados Unidos para asegurar su paso, a postemporada tendría que ganar 7 más de esos 17. Bueno, Y como está jugando, están bien. Y es que en esa división Miguel, están lejos de los Mets de Nueva York. Les metieron ya 9 partidos de diferencia a los segundos, que son los Mets de Nueva York. Que uno mira el récord y tampoco están malos, están 76-69, pero es que ha sido tan bueno lo de Filadelfia, sobre todo. Filadelfia es de los equipos que aceleró ya a fondo luego del All-Star. Y están 85 victorias, 60 derrotas, un porcentaje de 586. Y sí, yo no le veo cómo no vayan a lograr ese avance, incluso con el bye, ¿no? Ganándose la división. En ninguna otra división hay una ventaja tan amplia sobre el perseguidor. Y pues justamente están en esa serie contra los Mets. Ayer le ganaron 9-3 con una exhibición de Ranger Suárez.
Ranger Suárez. 12 ponches para el venezolano en 6 entradas lanzadas. Es su récord personal, es el partido en el que más ponches ha registrado en Grandes Ligas y es su cuarto partido con 10 o más ponches. Solo concedió un hit, sin carreras, y es una buena noticia, pues recordemos que Zach Wheeler tiene una lesión que se va a perder el resto de la temporada. Entonces es una buena noticia para los Phillies de Filadelfia como abridor lo de Ranger Suárez, que también tiene a otros lanzadores como Jesús Luzardo, Christopher Sánchez, Aaron Nola y Taijuan Walker. Claro. Oiga, y la mayoría de esos juegos que le quedan a Phillies además es en la casa. O sea, la mayoría son de local. Tienen todo servido los Phillies de Filadelfia para meterse. Literal le sirvieron todo. Incluso si las cosas salen bien esta semana, Luis que Miguel, el domingo podríamos estar, o sea, el lunes que vengamos a hacer, bueno, ¿qué pasó ayer? Podríamos decir el lunes, oiga, los Phillies ya aseguraron. Están en playoffs. Los playoffs, podrían lograrlo de aquí al domingo. Bueno, ese es el primer equipo que teníamos hoy en nuestro listado de poder. En el segundo puesto tenemos a los Yankees de Nueva York, que al final son los Yankees y siempre se meten. ¿Qué Nunca pasa con los los descartes. Yankees? Sí. Los Yankees son segundos de la división este de la Liga Americana con un récord de 80 victorias, 64 derrotas. Están a 3 juegos de los Blue Jays, pero se podría decir que a 4 porque los Blue Jays tienen el criterio de desempate a su favor. Entonces, en ese caso, pues es un poco más exigente para quedarse con el título de la división, que está muy parejo entre esos 3 equipos, Toronto, Boston y los Yankees. Marca de 6-4 en sus últimos 10 partidos, con victoria incluso sobre los Blue Jays, sobre los azulejos, 2-1 en esa serie. Hablamos de la mejor ofensiva de las Grandes Ligas en cuanto a carreras. 751 carreras en lo que va de la temporada regular. Y en cuanto a jonrones, son 245 cuadrangulares para la ofensiva de los Yankees. Ningún equipo lo supera en ese ítem. Que pasa es que tienen un poder, o sea, solamente con Aaron Judge ya tienen asegurado poder de bateo indestructible, ¿no? Es una planadora lo que hace Aaron Judge, y fuera de eso acompañado por Mookie Betts, por Giancarlo Stanton, que es otro de los grandes bateadores. O sea, hay Cody Bellinger. Ahí batean todos. Es una máquina de empujar sencillos y de pegar a la pelota duro. Es realmente una máquina de los Yankees de Nueva York, por eso se van a meter. Y tienen muy cerquita a los Blue Jays. Al final, o sea, después de todo, realmente están cerca. No están tan lejos los Blue Jays en este momento en esa división y en la Liga Americana. Entonces, bueno. Preocupa el desgaste en ese equipo, porque vienen de la serie contra Toronto. Venían de otra serie contra los Astros, que es otro equipo que está peleando por meterse a postemporada. Y les restan series exigentes contra los Tigres de Detroit y contra las Medias Rojas de Boston, que es el clásico de las Grandes Ligas. Claro, el clásico con Red Sox va a estar duro, pero esa serie con Tigres, los Tigres habían tenido un bache durante el All-Star y el mes siguiente. Y en las últimas semanas Tigres volvió a acordarse de lo que hicieron en el inicio de temporada y están acelerando también. O sea, se van a encontrar a unos Tigres en un muy mal momento los Yankees de Nueva York. El lado favorable del calendario es que le quedan 2 series contra los Orioles de Baltimore. Le queda una contra los Mellizos de Minnesota y una contra las Medias Blancas de Chicago. Pero ojo con Orioles, que es último en su división, en esta misma división. Pero ahí sí como los Rockies, le está dañando el caminado a varios, viene barriendo en algunas series contra equipos que están peleando por meterse a postemporada. Ok, bueno, los Yankees de Nueva York igual no apuestes en contra de ellos, seguramente se van a meter en la postemporada y cuando están en postemporada, ya cuando están en octubre, es diferente los Yankees y ahí sí sale la jerarquía y llegan a una serie mundial, o sea, así de fácil pasa con los Yankees, puede que no tengan una buena temporada, pero ya cuando están ahí pero en equipo postemporada... grande es equipo grande. Exacto. Y la experiencia que también juega. Exacto. Bueno, eso entonces con nuestro segundo equipo del listado de poder. Vamos con el tercero, los actuales campeones Ángeles Dodgers, Miguel. Son los líderes de la división oeste de la Liga Nacional, 81 victorias, 64 derrotas en lo que va de la temporada regular. Tiene una ventaja de 2 juegos sobre los Padres de San Diego. Ambos equipos en esta lucha vienen con un récord de 4 victorias y 6 derrotas en los últimos 10 partidos. Pero ojo que venían mal los Dodgers. Venían de ser barridos ante los Piratas de Pittsburgh. Sí, señor. Y perdieron los 2 primeros ante los Orioles, que le estaba diciendo. Pero adivine quién apareció a salvar ese equipo. ¿Quién? Shohei Ohtani. Ah, La estrella. ¿Quién más?
Claro, la laminita del álbum. Sí, literal. Dos La portada jonrones, del cuaderno. Sí. 2 jonrones en la victoria de 5-2. Ujú. Llegó a 48 jonrones en la presente temporada y ya son 102 en sus 2 primeros años con los Dodgers. Ush. Superó a Roger Maris, digamos, en este ranking que hacen de mayor cantidad de cuadrangulares en los 2 primeros años con un equipo. Ujú. Ya es tercero. Solo lo supera Alex Rodríguez con los Rangers, Ujú. que hizo 109, y Babe Ruth con los Yankees, que hizo 113. Es una locura lo de Shohei Ohtani. Y Los Ángeles Dodgers es otro equipo que sí, tal vez no ha tenido la temporada que pensábamos iba a tener mucho más dominante. Están cuartos en la Liga Nacional, detrás de los Cerveceros de Milwaukee, que son el mejor equipo de las grandes ligas. Los Phillies de Filadelfia, que ya les dijimos, están segundos en esa liga. Tercero están los Cachorros de Chicago y aparecen cuarto Los Ángeles Dodgers. Aún así, es otro equipo que va a estar en postemporada. Y además tiene y cuenta también, no solamente con Shohei Ohtani, sino con una plantilla bastante profunda que le da muchas opciones en todos lados, tanto al ataque como en la defensa. Y un pitcher veterano que ha hecho un muy buen trabajo con los Dodgers y que incluso esta temporada podría estarse ganando otra vez el primer puesto como abridor para la postemporada. Y estoy hablando de Clayton Kershaw, que ha hecho un excelente trabajo en esta temporada, ya estando así como yo, cuchibiri. Pero el tipo la rompe, y la rompe duro. Ya tiene 222 victorias en su carrera, Clayton Kershaw. Entonces esa llave, Kershaw-Ohtani, está funcionando bastante bien, Miguel. Y tienen que aprovechar el calendario, Ujú. sobre todo esta serie que tienen contra los Rockies para consolidarse en el primer puesto de su división, porque les quedan series más complicadas en lo que resta de septiembre. Le quedan 2 series ante los Gigantes de San Francisco, Let's go, Giants. ante los Phillies de Filadelfia, que acabamos de hablar maravillas de ese equipo, Sí. y ante los Marineros de Seattle, que pelean por un puesto en postemporada. El camino de los Dodgers estas 3 semanas va a estar... Pelú. Exacto, va a estar peludo, va a estar pedregoso, va a estar atribulado. Bueno, va a estar interesante lo que van a hacer los Ángeles Dodgers para estas 3 semanas y si logran superar esos obstáculos. Y deberían terminar más arriba que un cuarto puesto en la liga. Y bueno, por lo menos están asegurando la división, ¿no? Que los Padres tampoco es que estén muy bien. Ahorita vamos a hablar de los Padres porque también están en nuestro listado de poder. ¿Algo más de los Más de Dodgers? esos primeros 3 equipos. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí está. Los 3 que inician nuestro listado de poder en las grandes ligas. Pasemos a un par de noticias que nos ha dejado el Deporte Universal el día de hoy. Y una de ellas es por fin, Luis Carlos Guerrero, la renovación de uno de esos jugadores que cuando hicimos el especial en la NBA, de esos que nos sorprendía que no hubieran todavía firmado con nadie y que estuvieran a puertas incluso muchos de dejar la liga, luego de haber tenido una gran temporada. Estamos hablando de Josh Giddey con los Bulls de Chicago. ¿Qué pasó con Giddey al fin y con esa negociación? Yo le decía hace un ratito que todavía oía la chicharra y el narrador diciendo Giddey for the win. Una de las jugadas impresionantes de la temporada pasada precisamente fue de él. Uno de los jugadores más importantes para el proyecto que está armando la gente de Chicago Bulls, pues ya tiene prórroga del contrato. 4 años, $100 millones. Ya está. Acuérdese que era agente libre Y él restringido. estaba pidiendo, él sabía, por eso no ha querido firmar, porque decía, págueme lo que valgo y me quedo, demuéstreme el amor con Exactamente. dinerillo. Lo confirmó nuestro amigo o su amigo, Shams Charania, uno de los insiders de la NBA, porque la verdad es que toda la temporada baja estuvieron de negociación. Toda la temporada baja estuvieron, de hecho ya se estaba hablando incluso de ¿será que lo van a dejar ir? ¿Será que lo van a dejar escapar? Pues ahí tiene 4 años, 100 millones. Tenían que retenerlo porque Giddey la temporada pasada fue muy importante para los Bulls de Chicago para hacerlos ver mejor de lo que eran. Claro, claro. Y promediando para nada malas cifras. 14.6 puntos en la temporada pasada. Asistencia 7.2, robos de 1.2 por partido, 37.8 de porcentaje de tiro desde lo profundo. Jugador, una escolta clave para el equipo y para sobre todo lo que quieren hacer. De acuerdo, aporta en los 2 lados de la cancha, tanto en Exacto. defensa como en ataque. Pues ahí tienen futuro en los Bulls de Chicago. De acuerdo, Presente bueno. y futuro. Muy bien por Josh Giddey, por los Bulls y por los fanáticos de los Bulls que se quedan con un jugador que sí venía siendo bien importante y que puede ser de esos que ayude en el proceso de reconstrucción en el que llevan ya bastante tiempo
Se los quedaron Bulls. reconstruyendo, pero es Sí. importante que al menos mantengan a quienes han sido bases de ese proyecto. De acuerdo. Ese fue el intercambio. ¿Guiri no fue el intercambio por Caruso? Creo que sí. Sí, sí, sí. Que mandaron a Thunder y se trajeron Él estaba en Thunder, claro. Josh Giddey estaba en Thunder y llegó a Bulls por Caruso. Tiene toda razón. Sí. Y está bien que protejan a un jugador que ya conoce lo que están tratando de hacer. De acuerdo. Bueno, en la NFL, que mañana tiene inicio de semana 2 entre los Packers de Green Bay. Let's go Packers. O go Pack, go. Go Pack, go. Así hacemos cuando vamos al estadio de Lambeau Field. ¿Así hacemos? Así hacemos. Así crecí haciendo, diga. Los fans de los Cheeseheads, como nos dicen a nosotros los fans de los Diga, Packers. mis domingos, cuando íbamos allá. A Lambeau Field. Exacto, Sí. in my bicycle. In my bicycle. Oh, in my yes. bicycle. Bueno, hablando de fútbol americano, pues en el juego que inició la temporada regular el jueves pasado, o sea, ya casi que hace 8 días, 9 días, las Águilas de Filadelfia, el equipo actual campeón, se enfrentaban a uno de sus rivales más duros de su división. Traduciendo esto a términos de fútbol, ¿no? Esto era un clásico, es un clásico el enfrentamiento entre las Águilas y los Cowboys. Y arrancó como un clásico de fútbol, o sea, ríspido, ¿no? Se pegaron, se pelearon Qué léxico. y se escupieron. Ya. Pasó literalmente. El jugador Jalen Carter, defensivo de las Águilas de Filadelfia, escupió a Dak Prescott, mariscal de campo de los Cowboys, en ese partido. Ujú. La imagen fue muy clara, se ve el escupitajo, las risas de Dak Prescott, se estaba riendo de Jalen como que se enojó. Hay otra imagen anterior o previa que se veía a Dak Prescott escupiendo, pero el tipo estaba como escupiendo, o sea, una porquería, todo. O sea, Sí, yo entiendo por todo qué lo que puede escupen. salir mal, mal. O sea, no escupan. Vaina tan desagradable, ala. No, que es que la deshidratación de ahí que va. No, guácala. Bueno, el caso es que escupió a Dak Prescott, pero como hacia el piso, y Jalen Carter le dijo, me está escupiendo, y el otro, sí, pero realmente no le estaba escupiendo, y entonces, claro, se ganó el escupitajo de Jalen y expulsaron a Jalen Carter. Jalen. Estaban pidiendo una sanción profunda, larga, densa, de muchas semanas. ¿Qué pasó al fin con Jalen Carter, Miguel? Un juego de sanción, me pareció muy suave. Que ya la cumplió. Ya se cumplió. Y ya se cumplió, porque eso fue a los 10 segundos del partido. Entonces lo que dice la NFL es que ese juego de sanción, pues ya se lo valen, digamos, se lo cumplió en ese primer partido de las Águilas de Filadelfia. Entonces estará disponible para este domingo para enfrentar a Kansas City Chiefs. Uy, que ese partido también va a estar bueno, porque recuerden que esta es bueno. la revancha de los Chiefs de lo que pasó en el Super Bowl este año, donde las Águilas les pasaron el carro por la cara y por encima. O sea, fue una locura lo que le hicieron las Águilas, y los Chiefs, ojo, no vienen bien. Los Lo que Chiefs han mostrado. no vienen bien. El partido con los Chargers defensivamente fue un desastre. Y se van a encontrar una ofensiva ultra poderosa como la de las Águilas de Filadelfia. Y además va a estar Jalen Carter en cancha. Yo no entiendo muy bien a veces cómo se deciden las sanciones en la NFL. Bueno, le pusieron también $55,000 de multa. Sí, renunció, digamos, a ese cheque que ganan por juego, que obtienen por juego. Entonces renunció a ese cheque. Y con ese cheque pagan allá la sanción. Porque si recuerdan el juego del viernes en Sao Paulo, Brasil, entre los Chiefs de Kansas City y Los Ángeles Chargers, a Travis Kelce le pegaron y lo voy a decir como se dijo, hay gente que me está diciendo, ay, estás muy grosero. Yo no, pues así habla la gente en la calle, a mí me gusta hablar. Yo no hablo como ¿no? Como una persona impostora. O sea, yo hablo como hablo en la calle. Ya. Por eso digo ríspido. En la calle le digo, uy, estás ríspida, mi amor. No, pero uno habla en la calle y se le pegó un coñazo, el berraco, con la mano abierta, le pegó bofetón en la boca, en la cara a Travis Kelce. Muy feo. Y no pasó Nada. Nada, ni sanción, ni nada. No, llamaba atención, nada. Nada. O sea, entonces es más grave el tema del escupitajo porque qué asco que una... atentado físico. Exacto, que ya un golpe físico sin balón, sin nada, o sea, simplemente recibir una agresión física porque sí, es lo que me parece raro. Yo no entiendo por qué no sancionaron al defensivo de los Chargers, porque además eso sienta un precedente. Claro. Que, bueno, ya sé que puedo ir a buscarle la pelea a Miguel, que me cae mal porque es novio de Taylor Swift, entonces voy y le pego su... Y si le llegan a decir algo, pero mire.
Voy, lo escupo y me pierdo un partido y ya. Allá no Sí. hicimos nada porque a él no le hicieron nada, entonces a mí sí. Sí, exacto. Entonces, la verdad, yo todavía no. Sentar el precedente, exactamente Vamos, era eso. vamos a investigar un poco de... Porque la verdad yo no entiendo cómo funciona esa parte. Si ustedes saben, pues chévere que me lo digan ahí en los comentarios. Porque no entiendo por qué una sanción sí, otra no. Y por qué no imponen una sanción cuando hay una agresión física sin estar disputando el juego. O sea, no estaban jugando. Estaban ahí para uno al frente del otro y llegó el Sí, otro muy y mal, ¡pin! Le pegó muy su mal. coñazo a Travis Kelce. Entonces, bueno, la verdad eso no me gustó. Y me parece muy poca sanción para Jalen Carter también. Sí, muy suave. Era para haberle metido una fechita más. Una fechita más. Bueno, y en la Fórmula 1. Tenemos noticias también en la Fórmula 1 porque Renault sigue afirmando su compromiso con la Fórmula 1. Ha habido muchos rumores en los últimos años de la posible salida de Renault nuevamente de la Fórmula 1, de vender su equipo que es Alpine y no seguir trabajando dentro de la Fórmula 1. Pues con la decisión que tomaron ayer sobre renovar a Pierre Gasly hasta 2028, reafirma el compromiso de Renault con el proyecto Fórmula 1 que es Alpine. El director de operaciones nuevo, que es Steve Nielsen, dijo: estamos comprometidos con la Fórmula 1, es un proyecto que es importante para nosotros, somos campeones del mundo, lo hemos sido ya dentro de la Fórmula 1 y tenemos un estatus que queremos cuidar y respetar. Claro. Flavio Briatore ha sumado también declaraciones a esto, que es el que está encargado ahorita del equipo Alpine, y dijo: nosotros ya el 2025 lo tenemos desechado, o sea, nosotros no estamos pensando en este año, ya estamos poniendo los carros ahí En para lo que viene. para que compitan, pero Claro. estamos trabajando desde en el 2026, que es el cambio de reglamento, nuevos coches, nuevos motores. Nuevo motor otra vez. Va a estar, yo siento que esa temporada de otoño va a ser muy emocionante descubrir quién le pegó al perrito y quién no, porque ¿qué pasa cuando hay cambio de reglamento? Que todas las escuderías empiezan de cero y ya dependerá del ingenio Claro. de sus ingenieros de tomar el reglamento nuevo y encontrar las ventajas. Aquí podemos hacer este alerón, aquí podemos hacer Qué esto. difícil. Deberíamos cambiar el material por esto, a ver si esto nos quita peso. Y ahí es donde viene, y de ese ingenio de los diferentes ingenieros es donde salen quienes van a dominar y no. Pasó con Mercedes en 2014, cuando hubo ese cambio de reglamento también fuerte en ese año, y luego después de eso, de 2014 para acá, fue cuando Lewis Hamilton dominó la Fórmula 1 con Mercedes. ¿Pasará lo mismo? Dice la FIA que no, que ellos trataron de crear un reglamento que no volviera a permitir que un equipo dominara tan fuerte como lo dominó Mercedes, sino que estuviera mucho más parejo todo. Pero al final todos los reglamentos siempre tienen áreas grises, siempre tienen vacíos, y a eso es lo que explotan los ingenieros con su ingenio. Entonces va a ser bien divertido, pero bueno, por lo menos entonces sabemos que Renault se va a mantener firme en la Fórmula 1 por más tiempo, ¿ok? Están ustedes viendo y escuchando esto que es Deporte Universal en Caracol Radio y Radio Activa. ¿Qué tienen en común un rockero y un fanático de la información? El Deporte Universal. Entramos al bloque final de Deporte Universal en Caracol Radio Radioactiva en este miércoles 10 de septiembre, hoy hablando de las grandes ligas, el béisbol de los Estados Unidos, que nos trae en este momento con mucha emoción porque estamos entrando ya en la recta final, las últimas 3 semanas, últimos partidos, últimas más bien oportunidades de asegurar un cupo en la postemporada, en los playoffs. Y hoy estamos con el listado de poder de los 6 equipos que podrían asegurar cupo en algún momento para esa postemporada. Ya hablamos de los Phillies de Filadelfia, de los Yankees de Nueva York y de los Ángeles Dodgers. Ahora vamos a entrar a los últimos 3 que teníamos para esta semana y ya habíamos hecho una mención de ellos, los Padres de San Diego, donde está el colombo venezolano Elías Díaz. Miguel, ¿por qué los Padres también hacen parte de este listado de poder? Son los perseguidores de los Dodgers en esa lucha por el título divisional. 79 victorias, 66 derrotas para los Padres de San Diego. Están a 2 juegos de los Dodgers. Pero al igual que los Dodgers, no venían muy bien. Fueron arrasados por los Orioles en esa serie. Y los Rockies le hicieron zancadilla, le ganaron uno de los tres juegos en esa serie. Sí. Manny Machado es un nombre importante en ese equipo. Sí. Venía apagado.
apenas 7 hits en 51 turnos. Si Manny Machado no está, la ofensiva de los Padres cae ostensiblemente. Es realmente preocupante cuando Manny no está, a pesar de que Tatis Jr. y otros logran como sostener un poco el ataque, pero sin Manny sí es bien complicado. Es una figura y se destapó el domingo en la victoria 8-1 sobre los Rockies con un jonrón. Es su segundo en este mes de septiembre y en ese partido cargó a la ofensiva e hizo recordar aquellos partidos y aquellos tiempos, aquellos momentos en los que se ha hecho cargo de la ofensiva y de comandar el ataque de los Padres. Claro, si enciende Manny Machado, es probable que estas últimas 3 semanas los Padres empiecen a conectar, empiecen a volverse esa ofensiva poderosa que fueron en algunos tramos de esta temporada regular. Y tienen una nómina potente, o sea, hay muchos jugadores muy importantes, muchos peloteros que pueden romperla en cualquier momento, y si Manny Machado, el líder, está para adelante, van todos. Y en las estadísticas es muy fuerte ese equipo en el picheo. Es el equipo que menos hits ha permitido en la temporada regular, 1073. Uy. Y es el segundo al que menos carreras le han anotado, apenas 563 carreras. Wow, Bien, es un muy buen muy equipo. bien. Muy buen equipo. ¿Algo más de los Padres? El calendario a favor, pues que tiene series ante los Rockies Ujú. y ante los White Sox, ante las Medias Blancas de Chicago. Sí, el equipo del Papa León 14 se ha vuelto como bien para todos, ¿no? Sí. Igual Sí. que los Rockies. Incluso los Rockies a veces es más Les ha ido miedoso. mejor, sí. Porque a veces uno dice, uy, le voy a jugar muy Pueden sobrado. despertar algo, sí, sí. Exacto. En cambio, yo sí veo que las medias blancas, Desde que el Papa dijo, este es mi equipo. este es mi equipo. Pero también tendrán series exigentes contra los Cerveceros de Milwaukee y los Mets de Nueva York. No. La policía. No, el tema de los cerveceros de Milwaukee. Ahí creo que no va a pasar mucho con los Padres. Es muy probable que los cerveceros le pasen el carro por encima. Con los Mets es mucho más pareja la cosa. Y además es un rival también de liga. Entonces va a ser interesante lo que puedan hacer los Mets. Mets pensábamos iba a ser un mucho mejor equipo esta temporada de lo que ha sido. La verdad, Sí. Qué decepción los Mets para esta temporada. Qué decepción Juan Soto, que llegó con tanta expectativa, siendo el jugador más costoso de la historia de las grandes ligas, y no ha podido revalidar esa confianza que le dieron los Mets al robarlo de los Yankees. Y de pronto se terminan metiendo. Tampoco están tan lejos, pero no ha sido lo que se esperaba a los Mets. Bueno, ¿algo más con los Padres? Vamos con las Medias Rojas. Medias Rojas de Boston, otro equipo que hace parte del listado poder de esta semana, que está en esa batalla dura con los Yankees de Nueva York y con los Blue Jays o Azulejos de Toronto, en esa división de la Liga Americana donde las cosas, división este, donde las cosas están bien apretadas, sí, con una ventaja para Toronto, pero los Red Sox están ahí. Son terceros de esa división, 81 victorias, 65 derrotas en esa triple lucha por el título divisional, pero Roman Anthony tiene una distensión en el oblicuo izquierdo, lo tendrá varias semanas fuera y esa rotación, esa alineación ofensiva se ve debilitada por esa baja, por la baja del jardinero novato. Recordemos que ha conectado 75 hits en su primera temporada en Grandes Ligas, 8 jonrones, 48 carreras y 32 impulsadas, batea para 2.92, siendo el segundo más alto de su equipo detrás de Romy González, que batea para 3.11. Entonces es una baja importante ofensivamente para Boston. Claro, Boston está intentando meterse o asegurar un comodín para la postemporada. Sin estas fichas y como viene en el récord negativo, sobre todo en puntajes, o sea, usualmente siempre les meten más carreras de las que ellos pueden meter, y ahora con un jugador que es importante en el ataque que no va a estar, yo no sé qué va a pasar. Un punto a favor para Boston es su cerrador, Aroldis Chapman, el misil cubano. Tiene 8 de los 10 lanzamientos más rápidos en la historia de las Grandes Ligas, por arriba de 105 millas por hora, que son más de 160 kilómetros por hora. Uy, un pelotazo de esos. Sí, Lo mata. No, y esa pelota que es dura. te reinicia. Sí. Pues es una garantía, Chapman es una garantía para cerrar partidos. Lleva 17 partidos cerrando sin conceder un solo hit. La última vez que le conectaron un hit fue el 23 de julio contra los Phillies de Filadelfia. Ok. Y un dato curioso de Chapman, el domingo, en una entrada, 4 ponches. Oh, wow. Porque son 3 outs Claro. por entrada, Ajá. pero le cuentan 4 ponches. Resulta que uno de los últimos lanzamientos para el tercer strike, Sí. al catcher se le escapa
Entonces eso le da la posibilidad al corredor de ir a primera base. Ok. A pesar de eso, era un lanzamiento de strike, se lo cuentan como ponche. Entonces, 4 ponches, pocos los tienen en grandes ligas. 4 ponches el domingo para Aroldis Chapman en la victoria 7-4 sobre los Arizona Diamondbacks. Y su rendimiento pone a pensar a los Yankees si fue una decisión acertada dejarlo ir. Ok. Yo estoy viendo que los Red Sox, de todos los equipos que hemos hablado hoy, es uno que probablemente se vaya a quedar por fuera. Este sí lo estoy viendo y es de los que habíamos dicho empezando temporada que había hecho un buen trabajo en la temporada baja, en las negociaciones, en cómo reforzaron el equipo, pero no dio réditos, les costó mucho trabajo y comparando con otros equipos que están jalando de atrás, como por ejemplo unos Rangers de Texas, lo de Boston, lo estoy viendo bien complicado que puedan asegurar así sea un comodín para la postemporada. Vamos a ver. Mucho se va a definir en esa serie con los Yankees de Nueva York. O puede que se metan los dos y se enfrenten en la ronda de comodines, Yankees-Red Sox. Bueno, eso con los Red Sox de Boston, otro equipo que teníamos en nuestro listado de poder para el día de hoy. Y finalmente nos queda un equipo que ya mencionamos también y son los Mets de Nueva York, porque están en este listado, Miguel. Son segundos de la división este de la Liga Nacional, 76 victorias, 69 derrotas es su récord en temporada regular. Están a 9 juegos de los Phillies de Filadelfia, eso ya está resuelto en cuanto al título divisional. Sí. Ojo, que es el peor récord entre los que pelean por un comodín en la Liga Nacional en los últimos 10 juegos. 3 victorias y 7 derrotas para los Mets. Entonces vienen en curva de rendimiento descendente. Sí, no. Curva de rendimiento flojo. Y la verdad empezaron mal. Lo que pasa es que han tenido momentos donde logran un par de semanas ganar partidos y luego vuelven y caen y vuelven y ganan un par. Pero no, o sea, no han tenido la consistencia que debería tener un equipo como los Mets, con la nómina que tienen los Mets y con las aspiraciones que tienen los Mets. Esto es otro que también veo muy difícil para su futuro. Digamos que en la Liga Nacional van los 3 campeones de cada división. Los 2 primeros comodines prácticamente ya están asegurados, que van a ser los Cachorros de Chicago y seguramente los Padres de San Diego. Y los Mets están en esa lucha por esa última plaza, ese último comodín. Pero a raíz de ese rendimiento, de esa floja racha en la que vienen, están poniendo en riesgo ese lugar porque se acercan los Gigantes de San Francisco. ¡Let's go Giants! 74 victorias tienen los Gigantes, recordemos, los Mets tienen 76 y los Rojos de Cincinnati tienen 73. Entonces se está apretando esa lucha por ese último comodín en la Liga Nacional. La apuesta de los Mets para estar en postemporada es por 3 lanzadores novatos. Sí. Nolan McLean, Jonah Tong y Brandon Sprout. Son los 3 novatos a los que están puestas todas las fichas para ir a postemporada, para ganarse un cupo en playoffs. Increíble que les tocó acudir a novatos que menos mal en los últimos juegos han estado como sacando la cara y están sosteniendo un equipo, pero no puedes depender de novatos, es muy difícil. Vamos a ver, bueno, ya algo, terminamos ahí con los Mets. En el calendario les queda 2 series ante rivales directos, ante los Padres de San Diego y ante los Cachorros de Chicago, que decimos ya pueden estar asegurando un comodín, pero igualmente son rivales directos por esa lucha de las 3 plazas adicionales para los playoffs en la Liga Nacional. Bueno, perfecto, ahí está entonces nuestros equipos del listado de poder de esta semana en las grandes ligas. Veremos qué ocurre con ellos y si alguno logra asegurar el domingo, de aquí al domingo, su cupo en la postemporada. De esto estaremos hablando obviamente en nuestro resumen del próximo martes. Si Miguel no termina de nuevo en mesitas de colegio en un parrandón bravo. No, ¡Eso! Luisca, no me da moda porque nos vemos en noviembre. En noviembre vuelvo. Sí, noviembre. Ay, sí, hay fecha FIFA, ¿no? Hay fecha FIFA en noviembre, creo que es para las elecciones. Bueno, eso por el lado de las grandes ligas. Un par de noticias más antes de irnos. Una de ellas, ahora sí hablemos lo de Ben Simmons. Luisca, ¿cómo así? A ver, increíble. Hay equipos que parece estar mostrando interés por Ben. Además, más allá de que Ben no ha demostrado interés por la NBA en los últimos 3 años, pero hay equipos que todavía quieren golpearle la puerta. Y el rumor es que ya rechazó a uno grande. Cuenta a ver. A ver, y no solamente rechazó a un equipo, sino que eso le significó romper relaciones con su agente. Porque el manager dijo, le consigo semejante contrato, o bueno, llegamos a la posibilidad de firmar con un equipo y que me diga que no. Entonces lo que me está dejando claro es que no está interesado en seguir en la NBA, que precisamente es lo que está pasando con Ben Simmons, que estuvo en el radar de los New York Knicks durante todo este tiempo de estar en agencia libre, ¿no? Pero el tema es que
a ver, ¿qué pasó? Los Knicks le mostraron interés, mantuvieron conversaciones durante todo el verano y le ofrecieron un contrato por el salario mínimo de un veterano, que ronda los 3.2 millones, más o menos. Simmons lo rechazó. ¿Por qué? Aparentemente quería más, aparentemente pues no es el sueldo que estaba esperando, pero sobre todas las cosas lo que parece es que no tiene interés en estar en la NBA. De allí a que su agente, como le contaba hace un ratito Bernie Lee, pues haya decidido cortar la relación profesional con Simmons después de esta decisión, aparentemente pues por la frustración de yo para qué le sigo buscando contratos a un jugador que no quiere estar en la NBA. Sí, exacto. O sea, yo estoy trabajando aquí moliéndome y cada vez que le llego con no quiero. Entonces suerte. Quiero. Además porque no es como que vengamos de la mejor temporada de Simmons. Por el contrario, venimos de la peor temporada en su carrera. Sí. Porque ni con los Nets ni con los Clippers los números fueron los más bajos de toda su carrera. Entonces la pregunta es, ¿de dónde te estás parando a exigir cuando ya te han puesto cosas sobre la mesa que funcionan? Teniendo en cuenta además que viene de lesión, de números bajos, pues aprovechar. Entonces el mensaje que parece estar enviando es, hasta luego, muchas gracias, pero en la NBA yo creo que no voy a seguir. O tendría que aparecer un contrato diferente, a ver si de pronto es lo que le llama la atención, porque los Knicks ya pasaron de él, ya de hecho están hablando de pronto de llevarse a Malcolm Brogdon, a Landry Shamet, pero ya con Ben Simmons no más. A ver si hay alguien que le ponga o más plata sobre la mesa o que definitivamente pues lo destape ese amor, esas ganas, perdón, de irse de la NBA. De acuerdo. Bueno, lástima, un jugador que tenía todo y para los Knicks. Un jugador que tenía todo para ser muy importante cuando fue elegido en la ronda 1 y en la selección 1 del draft de su generación y que pintaba para ser uno de los importantes jugadores de la NBA en esta época. Ya ahorita debería ser él uno de los más importantes, nivel Luka Doncic, nivel Trae Young, de ese estilo de Shai Gilgeous-Alexander. Literal. Y no, él se fue apagando con el tiempo y a él se le nota que le perdió el amor al baloncesto. Pues vea, ahí está la respuesta. Si a usted le ponen un contrato semejante equipo como los Knicks, que además está buscando, pues acuérdese con Jalen Brunson hasta dónde llegaron en los playoffs y demás, un equipo que le ponga así el contrato sobre la mesa y rechazarlo así como así, no sé, el mensaje para mí es claro. De acuerdo. Bueno, y en la Fórmula 1 tenemos también noticias para que tengamos claro que el próximo Gran Premio en Bakú, en Azerbaiyán, que será la otra semana, el fin de semana del 19 de septiembre, va a llegar con un piloto a puertas de una suspensión. Y esto es para recordarlo porque no lo tenemos tan claro. Oliver Bergman, novato piloto del equipo Haas, que ha hecho una buena temporada, le ha ido bien, la verdad. A Oliver Bergman también ha sido bastante sancionado. Ya acumula 10 puntos en su licencia de piloto Fórmula 1. Recordemos que al sumar 12 puntos por sanciones, les van sumando, ¿no?, en la licencia. Usted cometió una falta. La nota, ¿cómo es su nombre? Oliver Bergman. El parte. Pin, exacto, le ponen su partecito pin, entonces le ponen su chulito de listo, un puntico, 2 punticos, y le van quitando puntos en la licencia, son 12 en total. Ya le quitaron 10. Le quedan 2. Si completa esos 2 en las 8 carreras que quedan, va a estar suspendido durante una carrera y no va a poder competir. Y esto fue, o se dio, la suma ya de 10 puntos menos en su licencia, luego del choque de este fin de semana con Carlos Sainz en el Gran Premio de Monza, Italia, donde la verdad yo vi que Carlos también no le dejó espacio para nada, le echó el carro encima, él todavía tenía las llantas ahí, pero si uno se pone a mirar la línea de carrera, sí, ya habías perdido la posición, ya lo estaba pasando por fuera. Y ya era para que soltara. Ya no había nada que hacer. Sí, ya defender iba a ser imposible y él tampoco quitó el carro. Entonces terminó chocando a Carlos, los dos carros dieron un trompo, Carlos estaba muy enojado, Oliver también dice que no le dejó espacio y al final pues la FIA dijo no, fue culpa de Oliver Bergman y la sanción va para él. Está a 2 de no competir un fin de semana, entonces una advertencia para Oliver Bergman y para cuando veamos la carrera el próximo fin de semana y estemos atentos de Oliver si lo sancionan o no para saber cómo este lo van a suspender. Bueno, eso para tenerlo claro. Para terminar, oiga, los ratings en YouTube, porque fue la plataforma que transmitió el partido de Brasil en la semana 1 de la temporada regular de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Angeles Chargers. Tuvo buenos números, Miguel. 17.3 millones de personas vieron el triunfo de Los Ángeles Chargers sobre los Kansas City Chiefs. Yo no estaba porque estaba celebrando. Claro. No hago parte de la estadística.
estaba 16.2 millones de esos 17.3 fueron de Estados Unidos, provienen de Estados Unidos. Alta cifra para un partido, para el primer partido por YouTube, que superó en el 16% al partido de Brasil del año pasado, que también fue el viernes, la primera semana, en Sao Paulo también. Está aumentando el Qué interés, bien, qué bueno. el interés en el fútbol americano. Cada año está generando más audiencia, está aumentando en Colombia, esto se los dije también. Cada vez hay más personas en nuestro país conectadas con el fútbol americano. Obviamente Deporte Universal entendió eso y Caracol Radio entendió eso y Radio Activa entendió eso y por eso estamos haciendo este show y está mejorando. Y la verdad la transmisión fue muy buena, yo me divertí, estuvo bonito el show de medio tiempo de Karol G. El partido fue muy buen partido, fue emocionante. Chévere que esta primera semana la hayan hecho con rivales de división. Sí. Porque generaron partidos muy interesantes. Buen muy arranque, buenos. claro. Llama mucho la atención desde el principio. De acuerdo. Lo único fue que me tocó pagar el DAZN porque yo no sabía que estaba en YouTube. Por no mirar. Por andar viendo el Hobbit. Para viendo el Hobbit, es verdad. Bueno, ¿qué hay para mañana en el Eurobásquet, Luisca? Será el viernes. Por ahora hay pausa en el Eurobásquet Ok. porque las semifinales se juegan el viernes ambas y como le contaba hace un ratito, el domingo en la mañana será el partido por el tercer puesto y también el domingo, pero en la tarde será la final. Bueno, ¿y en las grandes ligas algunos juegos de mañana interesantes? Toronto Blue Jays contra los Astros de Houston sobre las 2 de la tarde. A las 6 juegan los Yankees contra los Tigres de Detroit. Uy, partidazo ese mañana. Bueno. Yankees Tigres, duro. Ah, bueno. Otro partido bueno, Phillies de Filadelfia contra los Mets de Nueva York, dos equipos Oh, que tuvimos en nuestro bueno. ranking de poder el día de hoy. Sí. Y los Rockies, a Vamos. ver si le hacen zancadilla a los Padres de San Diego a las Upa. 8:40 de la Ahí noche. puede ver zancadilla. El equipo de Luisca. Tufillo. Eso, Tufillo de Victoria Tiene Rocky. pinta, tiene pinta. Es verdad. Bueno, y mañana a las 7:15 de la noche tenemos inicio de semana 2 de la NFL. Los Packers de Green Bay. Let's go, Packers. Se enfrentan a los comandantes de Washington. 7:15 de la noche en el Lambeau Field. Inicio de semana 2. Dos equipos interesantes. Dos equipos que ganaron el primer juego. Los Packers de Green Bay lo hicieron muy bien contra los Leones de Detroit. Y se van a enfrentar dos equipos que podrían ser uno mejor en ofensiva que el otro. O sea, creo que el trabajo de los comandantes de Washington estuvo bien al ataque, pero en defensa sí el tema de Packers con Micah Parsons fue una locura. En ese primer juego, los Packers fueron el equipo número 5 de toda la liga en generar cambios o pérdidas de balón al rival. Fue el número 6 en intercepciones. Fue el número 3 en mariscales de campo atrapados, cuando la defensa va donde el mariscal lo coge, lo que se llama sack en inglés. Fue el tercer equipo y en comparación con los comandantes en defensa, fueron 14 en sack, 12 en intercepciones y décimos en pérdidas de balón forzadas para el equipo rival. En defensa este duelo lo gana Packers. En ataque están un poquito más parejos, eso sí, un poquito mejores números para Jordan Love. Tuvo 72.7 pases completados en ese juego 1 Jordan Love, mariscal de campo de los Packers, con 2 touchdowns y 0 intercepciones. Mientras que Jaden Daniels tuvo 63.3% de pases completados, o sea, un 10% menos de pases completados que Jordan Love. Solo anotó un touchdown, Jordan 2, y tampoco le interceptaron los pases. Ese duelo va a estar muy interesante mañana para iniciar la semana 2 de la temporada regular de la NFL y toda la información la tendremos el viernes aquí, obviamente. Pero mañana nos vemos, sí, a las 10 de la noche en Deporte Universal en Caracol Radio Radioactiva. Soy Juan Camilo Ortiz, Luis Carlos Guerrero, Miguel Prieto en la dirección de cámaras, Dieguito Suárez. Esto fue Deporte Universal en Caracol Radio Radioactiva. Chao, chao. Deporte Universal, el único espacio donde le puedo llevar la contraria a mis papás.